Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos y ya comenzamos con la conferencia. Em, Así que bueno, de pronto las personas que se van conectando me pueden confirmar, por favor, si está todo bien, si se escucha, si se ve bien, por favor. Ok, bueno, parece que todo está muy bien. Vamos a esperar 2 minuticos y comenzamos con la conferencia del día de hoy. Esperemos 5, vamos a esperar 3 minuticos mientras se unen más personas y comenzamos. Quiero que por favor de pronto me comenten desde dónde se conectan. Y pues bueno, recordarles que tenemos conferencias aquí en la página todas las semanas, hay 2 conferencias por semana. Si de pronto hay alguna persona que se esté uniendo y todavía no le ha dado me gusta a la página, los invitamos a que sigan la página y ya vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, me pueden confirmar por favor ahí en los comentarios si se ve, si se escucha bien el video, por favor. Y pues estamos esperando 2 minuticos y ya comenzamos con la conferencia del día de hoy, ¿vale? Bueno, si han comentado algo, ¿no? Ok, bueno. Buenas noches, buen audio y buen sonido. Ok, estaba mirando aquí, no me está cargando los comentarios, así que bueno, vamos a intentar estar pendientes para ver qué es lo que comentan. Y pues bueno, vamos entonces a comenzar con la conferencia del día de hoy, ¿vale? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Carreño, yo soy conferencista del conocimiento de sí mismo. En este momento me encuentro dictando conferencias en una página que se llama Conocimiento de sí mismo República Dominicana, que pues está dirigido para las personas que obviamente viven en República. Si de pronto alguna persona está en este país o conoce personas de este país, pues los invitamos a que sigan la página. Y pues le doy gracias a los administradores por la invitación para dictar el día de hoy aquí en la página. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver una conferencia muy interesante, la conferencia número 18. Esta conferencia, pues nosotros dictamos 50 conferencias de fase A y pues hoy vamos a ver la conferencia número 18. Ya hemos visto anteriormente otras conferencias donde se explica pues todo el conocimiento y la conferencia del día de hoy es una conferencia muy interesante, es muy profunda porque nos enseña a nosotros a reflexionar acerca de nosotros cómo vemos la vida. Muchos de nosotros no sabemos vivir y sufrimos por muchas bobadas o generamos enemistades o incluso dejamos de hablar con personas o nos ganamos incluso enemigos por culpa de no saber vivir. Entonces esta conferencia nos enseña a nosotros cómo aprender a vivir y pues quiero que por favor las preguntas que tengan, si de pronto les van surgiendo preguntas a lo largo de la conferencia, las van haciendo y las vamos a ir respondiendo a medida que van saliendo. ¿Listo? Así que bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a ver es un tema que se llama la charla interna. Entonces, ¿qué es la charla interna? Para las personas que de pronto ya conocen de estos temas, nosotros manejamos unos términos a los cuales, a los defectos que nosotros cargamos dentro de nuestro mundo interior, les denominamos yoes, porque son mis formas de ser. Yo hablo, yo critico, yo juzgo, yo de pronto me enamoro, yo peleo, yo grito, yo fornico, son mis formas de ser, esos son los yoes. Cuando yo empiezo a tener una charla interna, ¿qué es lo que sucede? La charla interna es la conversación que existe entre un defecto y otro defecto dentro de mi mente. Entonces es esa conversación que nosotros tenemos mentalmente, pues toda esa pensadera que llaman comúnmente, que se le dice comúnmente esa pensadera que nosotros cargamos acerca de cualquier situación. Eso es lo que es la charla interna.
Pero aquí nos enseñan o nos dicen a nosotros que necesitamos empezar a observar de dónde viene. Muchas veces, cuando nosotros de pronto tenemos una preocupación, nos damos cuenta que no podemos dejar de pensar en eso que nos preocupa. La persona que de pronto está enamorada, que está empezando a conocer a alguien y tiene su emoción alborotada, entonces se da cuenta que sigue pensando en esa persona y de pronto se la quiere sacar de la cabeza y no puede dejar de pensar en eso, ¿cierto? La persona que tiene un evento importante, entonces se va a graduar, se va a casar, va a tener de pronto el cumpleaños de un hijo, de un familiar, entonces sí tiene esa pensadera dentro de su mundo interior. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo nosotros debemos empezar a observar de dónde viene esa charla. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos demasiado en algo, es porque hay un defecto dentro de nuestro mundo interior que está identificado. ¿Qué es esto identificado? Hay un defecto dentro de nuestro mundo interior que se quiere alimentar y por lo tanto nos hace pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la charla interna, hablamos de algo meramente mental, meramente intelectual, y pues vamos a empezar a desglosar cómo se mueve esta charla interna, las consecuencias que trae, por qué se manifiesta y cómo la podemos trabajar. Así que bueno, quiero que pongan por favor el máximo de atención que puedan. Como les decía anteriormente, si tienen alguna pregunta, pues la van haciendo y la vamos a ir respondiendo a medida que pues van saliendo, ¿listo? Así que lo primero que nos dicen es que nosotros, por culpa de esa charla interna, de esa pensadera que nosotros tenemos acerca de algunos hechos, originamos muchos estados negativos dentro de nosotros mismos. Supongamos que una persona hizo un comentario. De pronto estábamos en una conversación y una persona hizo un comentario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese comentario, hay un defecto dentro de mi mundo interior que se llama el orgullo, se identifica con ese comentario que me hicieron y entonces empiezo a pensar, ¿y esta persona por qué habrá hecho eso? Eso como que lo dijo fue para mí. Y entonces, a través de esa pensadera, uno empieza a hacer eso que llama atar cabos y resulta en un estado interior supremamente negativo hacia esa persona. Si nosotros darnos cuenta que de pronto esa persona no hizo ese comentario por las razones por las que nosotros creemos, pero en la medida que fuimos pensando, fuimos alimentando una emoción negativa dentro de nuestro mundo interior. Muchas veces algo que es una bobada, dentro de nuestro mundo interior a medida que vamos pensando, pues entonces se va volviendo mucho más grande. A veces nosotros tenemos un problema que es un problema pequeñito, pero por culpa de estar pensando, por culpa de esa charla interior que nosotros tenemos en nuestra mente, pues entonces empezamos a agrandar el problema. Y una preocupación que podría ser una bobada, entonces empieza a convertirse en una preocupación demasiado grande por no ver nuestra charla interior. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver el lugar de dónde proviene esta charla interior? En estas conferencias se nos ha enseñado anteriormente una herramienta muy interesante que se llama la autoobservación. Entonces lo que busca es que nosotros empecemos a observar nuestro mundo interior y que empecemos a descubrir, bueno, ¿qué es lo que quiere este pensamiento? ¿Por qué me siento preocupado? En el caso de pronto, si yo tengo una deuda y no tengo cómo pagar esa deuda, entonces pues empiezo a darme cuenta cómo tengo una preocupación y empiezo a pensar en eso. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y qué hago? ¿Y de dónde saco? ¿Y qué tal me embarguen? ¿Y los intereses? ¿Y qué tal me echan a la cárcel? ¿Y si me dañan mi vida crediticia? Entonces, a medida que voy pensando, el problema se va volviendo mucho más grande y la preocupación también se va haciendo mucho más grande. Pero si yo empiezo a observarme, si yo empiezo a autoobservarme, si yo empiezo a darme cuenta cómo tengo esa preocupación, cómo de pronto el pensamiento tengo ese miedo y me pone a pensar que de pronto me van a embargar, o que de pronto voy a quebrar, o que de pronto se va a dañar mi vida crediticia, pues empiezo a eliminar mis defectos. ¿Cómo se eliminan los defectos? Simplemente decimos, madre mía, elimíname este defecto y nos vamos a dar cuenta que ese defecto que tenemos se muere. Y así es como nosotros empezamos a aquietar esta charla interior. Así es como nosotros podemos cortar esa charla interior profunda que nosotros vamos a tener acerca de cualquier situación. Supongamos que alguien nos hizo algo malo. De pronto estaba haciendo una fila y una persona se coló. ¿Sí? Me quitó el puesto porque se coló, se atravesó, se metió a la fila y no dijo ni siquiera gracias. Entonces ahí empezamos a ver la charla interna. Entonces empieza la mente y este man que se cree, esta persona que se cree, ¿por qué se viene a colar acá? ¿Es que acaso todos estamos haciendo fila? Deberíamos llamarle a la policía, es que entre todos deberíamos darle duro a esta persona, ¿sí?
porque esa es la charla interna. Pero si yo empiezo a observarme, empiezo a darme cuenta que tengo un defecto que se llama el orgullo, un defecto que se llama la crítica, un defecto que se llama la ira, y cuando yo empiezo a eliminar todos esos defectos, entonces me di cuenta de dónde provenía esa charla. Y cuando elimino esos defectos, la charla para. Y así es que nosotros podemos descansar, porque como lo dice acá, todos los estados negativos que nosotros tenemos en nuestra vida los origina la mente. Si nosotros no sabemos controlar nuestra mente, pues mucho menos vamos a saber controlar nuestra vida. Porque si de aquí a mañana tenemos un mal evento en nuestra vida, una persona viene a atacarnos, pues no vamos a saber reaccionar, porque no tenemos control en nuestra mente. Así que vamos a empezar a ver más profundamente cómo funciona esto de la charla interna. ¿Listo? Aquí dentro de estos estudios nos enseñan muchas prácticas y pues aquí nosotros nos referimos a algo muy interesante que es el silencio interior. Necesitamos empezar a practicar algo que se llama el silencio interior. De pronto una persona está hablando, de pronto una persona está dictando una conferencia o nos está diciendo algo y nosotros supuestamente lo estamos escuchando, pero internamente estamos hablando. O sea, no estamos poniendo atención, estamos identificados. La charla interna nos está generando un estado interior negativo, ¿sí? Y la forma de cortar esto es aprender a guardar silencio interior. Muchas personas confunden el silencio interior con blanquear la mente, que es lo que enseñan muchas escuelas pseudoesotéricas o muchas prácticas pseudoesotéricas, pero es algo totalmente diferente. Una persona podría poner determinada música, se acuesta, se relaja, se concentra en la música y llega un momento en donde siente como un estado de paz, un estado de tranquilidad. Dentro de estas conferencias también se enseña una práctica muy interesante que se llama la meditación en koanes, que se va a ver un poco más adelante, donde pues nos enseñan a llegar al vacío iluminador, donde la mente, digamos, agota ese proceso del pensamiento y pues la conciencia se libera y se agota el pensamiento. Pero este silencio interior que nos enseña esta conferencia es algo totalmente diferente. ¿Por qué? La mente es necesaria para poder vivir. Yo tengo que programar mi día, yo tengo que hacer mi agenda, yo tengo que pensar qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la mente en blanco, ¿cómo podría hacer todas estas actividades que normalmente se harían? Sería algo imposible, ¿cierto? Pero lo que sí nos enseña esto es a tener una disciplina. ¿Y cómo se hace esta disciplina? Esta disciplina se hace guardando silencio interior. No quiere decir que nosotros no dejemos ingresar cosas a la mente porque no es posible. Si nosotros queremos vivir, pues necesitamos dejar que determinadas cosas entren a la mente, ¿sí? Si yo quiero dictar una conferencia, pues entonces tengo que dejar que la información de la conferencia entre a mi mente, porque ¿cómo la puedo dictar? Si yo, por ejemplo, voy a cocinar, entonces necesito traer el recuerdo de cómo cocinar, porque si no, pues entonces la embarro, ¿sí? Pero el error que todos nosotros cometemos es que cuando traemos algo a la mente, lo tocamos con la lengua interior, o sea, empezamos a pensar acerca de eso, ¿sí? Entonces, chévere sería que yo solamente sostuviera un pensamiento al hacer algo. Si voy a cocinar, pongo mi objetivo de cocinar y la conciencia cocinaría. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo digo, voy a cocinar y entonces me pongo a pensar, ¿pero qué hago hoy? ¿Y será que hago esto o será que hago lo otro? ¿Y qué tal se me queme? No, ¿y qué tal si le echo esta otra cosa? ¿Y qué tal si le echo aquí? ¿Y qué tal si le echo allá? Y si mejor hago una receta que me encuentre por ahí, ¿sí? Entonces ese es el problema. Nosotros queremos tocar todo con la mente, porque somos personas intelectuales. Pero si nosotros aprendemos a guardar silencio interior, cuando llega algo a la mente, no lo tocamos. Entonces, en el caso, de pronto si yo estoy haciendo una fila y llega una persona y se mete a la fila, se cola, como dicen pues vulgarmente por ahí, no sé de pronto si están en otros países como le dicen allá, entonces si la persona se mete dentro de la fila, pues mi mente va a querer reaccionar, pero ahí es donde entra la disciplina. Necesito empezar a aquietar la mente, necesito empezar a no permitir que mi lengua interior toque eso que sucedió. Porque si yo permito que mi mente empiece a tocar y empiece a decir, pero esta persona que se cree, ¿por qué hace esto aquí y allá? Y deberíamos hacer esto, lo otro, llamemos a la policía, llamémosle al guardia, saquémoslo de la fila, ¿sí? Si yo permito que mi mente empiece a charlar acerca de eso, pues entonces me voy a identificar. Si yo, por ejemplo, llega a mi mente el problema,
si en ese caso la deuda, que era el ejemplo que estábamos poniendo, y empiezo a hablar con mi mente, con la lengua interior, y empiezo a pensar acerca de eso, pues estoy identificándome. Pero si yo hago un esfuerzo por guardar silencio interior, por no permitir que mi mente siga con esa charla, si empiezo a eliminar todos los defectos, por cada pensamiento que llegan, madre mía, elimíname este defecto. Si de pronto hay alguna persona que es un poquito nueva, que no entiende tanto estos temas, por favor me lo dejan saber en los comentarios para explicarle un poquito mejor cómo es el tema de la muerte psicológica. Pero pues las personas que ya conocen algo de este tema, pues es muy sencillo. Pensamiento que llega, pensamiento que se muere. Importante no tocar lo que llega a la mente con la lengua interior, porque si no, entonces nos vamos a identificar y vamos a terminar cometiendo errores. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a tocar las cosas con nuestra lengua interior, cuando nosotros empezamos a hacer charlas internas, nos vamos a dar cuenta que esas charlas internas siempre agregan o quitan cosas. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo mi pareja y tuve una pelea con mi pareja, ¿sí? Entonces, cada vez que yo empiezo a hablar o a recordar eso, cada vez que yo empiezo a tocar eso con mi mente, entonces yo empiezo a hacerme la víctima porque siempre le voy a agregar cosas, ¿sí? Entonces dice, no, y esta persona solo le faltó pegarme, un ejemplo, ¿sí? Pero uno va a mirar y no, simplemente pues estaban como gritando un poquito, pero no pasó nada de lo que él está diciendo en su mente. ¿Por qué? Porque la mente siempre le agrega cosas a lo que sucedió. Entonces, en ese caso, cuando está recordando que la persona se entró, él dice, no, es que la persona se entró y me empujó. Pero simplemente es algo que la mente le agregó, porque ese es el problema de la mente. La mente está fundamentada con algo que se llama la autosimpatía. Entonces nosotros siempre simpatizamos es con nosotros mismos, ¿sí? Si alguien, uno siempre quiere justificar sus propias peleas, uno siempre quiere justificar sus propias formas de pensar, uno siempre quiere justificar sus propios actos porque siempre está llevado por este defecto que se llama la autosimpatía. ¿Qué es esta autosimpatía? Uno solamente simpatiza con uno mismo, uno se quiere demasiado. Uno no puede permitir de pronto que una persona le diga a uno medio algo porque entonces uno ya se quiere vengar, uno ya quiere llegar a hacer algo hacia esa persona, porque tenemos la autosimpatía montada dentro de nuestro mundo interior. Así que si nosotros queremos aprender a controlar nuestra mente, necesitamos aprender a trabajar la autosimpatía, que es el mismo orgullo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta cómo uno no puede dejar de pensar cuando una persona hace algo malo hacia uno. Supongamos que yo tenía un amigo y ese amigo empezó a hablar mal de mí, ¿sí? Entonces, pues, ahí es donde nosotros vemos la autosimpatía. Nos sentimos defraudados, nos sentimos frustrados, nos queremos vengar. Y si nosotros empezamos a pensar, si dejamos que nuestra charla interna haga efecto, pues entonces podemos terminar hasta peleando físicamente con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos llenos de autosimpatía. Pero ¿qué pasaría si nosotros dejáramos la autosimpatía a un lado? ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos tan orgullosos? ¿Qué pasaría si de pronto nosotros no creyéramos que siempre somos buenos, que somos santos, que no nos merecemos las cosas que nos pasan? Pues entonces nuestra vida cambiaría. Y muchas veces, para poder llegar a este punto, es necesario que nosotros aprendamos a ponernos en los zapatos de los demás. Cuando nosotros tenemos una charla interna por determinada situación, porque tal vez alguien de pronto dijo algo malo de mí, entonces yo necesito empezar a ponerme en los zapatos de los demás. ¿Qué es esto de ponerme en los zapatos de los demás? Es simplemente empezar a ver yo cuando he hecho lo mismo que esa persona hizo conmigo. En ese caso, si alguien habló mal de mí, entonces yo empiezo a reflexionar, bueno, cuando yo he hablado mal de alguien. Y entonces ahí se activa la conciencia y empiezo a darme cuenta que no soy tan bueno como creía y que lo único que tengo es una autosimpatía muy grande, ¿sí? Supongamos que una persona le presté dinero y no me lo devolvió. Entonces tengo la charla interna, tengo la autosimpatía alborotada, estoy pensando y pensando y pensando en eso. Pero entonces, ¿qué pasa si yo me pongo en los zapatos de los demás?
¿Qué pasa si de pronto alguien me presta dinero y cuando me viene a cobrar yo no tengo el dinero para pagarle? ¿Alguna vez en mi vida de pronto yo he pedido dinero y nunca lo he pagado? ¿Sí? ¿Alguna vez de pronto me han venido a cobrar y yo me echo el bobo para que no me cobren? Entonces, cuando yo empiezo a ponerme en los zapatos de los demás, empiezo a quitarme un peso de encima y empiezo a darme cuenta de lo que realmente es la charla interna. Si nosotros queremos em, vencer esta charla interna, esa pensadera que nosotros tenemos, porque muchas veces la mente es muy difícil de controlar. La mente sigue y sigue y habla y habla y habla y habla. Y es simplemente aprender a ver de dónde viene, cuál es el defecto que origina esa charla interna. Puede ser el orgullo, puede ser el temor, puede ser la preocupación. Cuando uno descubre el defecto que origina esa charla, la charla ahí queda. Pero para poder descubrir el defecto uno tiene que empezar a darse cuenta por qué el defecto está herido. ¿Sí? ¿Por qué el defecto está peleando? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? No, es que es la deuda y yo necesito pagar esa deuda. Bueno, listo, entonces el defecto es la preocupación por una deuda. Ahora póngase a estudiar. ¿Qué pasa si usted no paga la deuda? Bueno, ¿y qué? ¿Se le va a acabar la vida? ¿El universo va a detener su movimiento porque usted no pagó una factura del banco? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, los problemas se reducen a nada. Y entonces así uno empieza a vencer toda esa charla interna que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros incluso nos llenamos de emociones negativas hacia personas que ni siquiera se lo merecen. Porque pensamos en nuestra mente con la autosimpatía y llegamos a conclusiones que no son. ¿Sí? Entonces, una persona le pedimos un favor, no nos quiere hacer el favor y empieza la charla interna con su autosimpatía. ¿Sí? Claro, y yo todos los favores que le he hecho, y yo todo lo que he hecho por esta persona, y vea, y ahora sí, es que uno está solo en esta vida, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás, ¿cuándo me han pedido un favor y yo no le he querido hacer? Ah, bueno, entonces, las cosas que queráis que hagan con vosotros, hazlo con ellos, ¿sí? Si yo en algún momento hice algo, en algún momento se me va a devolver, ¿sí? Si yo dejo mi orgullo a un lado, empiezo a darme cuenta que no tengo que dejarme identificar por esas cosas, porque el problema de esto es que la charla interna quita muchísima energía. Cuando uno está identificado con algo y está pensando en eso, uno pierde toda noción del ser. Uno se olvida de sí mismo, se olvida de la familia, se olvida de todo. Una persona con una preocupación se puede aflacar, se puede enfermar, se le nota en la cara. ¿Por qué? Incluso llega hasta estados de impotencia sexual por la cantidad de energía que pierde con esa pensadera. Entonces lo importante aquí en esto es aprender a no pensar, aprender a guardar silencio interior, a no tocar con nuestra lengua interna lo que llega a la mente. Y pues para poder vencer eso nos enseñan ponerse en los zapatos de los demás, descubrir de dónde proviene esa charla y aprender a perdonar. ¿Listo? Ese es el proceso de la charla interna. ¿Y qué es lo interesante de esta charla interna? En esta charla interna nos enseñan la relación con nuestros semejantes. Muchas veces de pronto uno está en el trabajo, uno tiene su trabajo y tiene compañeros. Entonces aparentemente externamente los unos con los otros se llevan muy bien, llegan, se saludan, sonríen, ja. Pero, ¿cómo nos relacionamos nosotros internamente? ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca de las otras personas? Entonces eso sucede muchas veces con las mujeres. Las mujeres, hola amiga, ¿cómo estás? No sé qué, apenas se da la vuelta, uy, esa vieja es una vagabunda, eso la pasa con uno y con otro, eso ustedes la vieran, ¿sí? Eso es más o menos lo que produce la charla interna. Lo importante no es cómo nosotros nos relacionamos externamente con los demás. Lo importante es cómo nosotros internamente nos relacionamos. Si yo con mi charla interna estoy destrozando a alguien, estoy pensando mal de alguien, estoy, digamos, hablando internamente mal de alguien, pues no sirve de nada esa, digamos, hipocresía externa, porque eso se siente. Uno sabe cuando uno tiene esas rencillas con alguien más, porque existe algo que se llama la telepatía. Y además de eso, lo que nosotros hacemos con los demás, lo van a hacer con nosotros. Si yo tengo, así sea muy hipócrita y lo que sea, internamente, si yo estoy más relacionado con alguien porque con mi charla interna lo destrozo,
alguien está haciendo, o alguien está o va a hacer lo mismo conmigo en algún momento. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de aprender a ver en esta conferencia. La charla interna la produce la mente y recordemos que la mente cree. Entonces, cuando nosotros veamos que esta charla interna empieza a pensar bobadas, empieza a atraer cosas pesadas, pues necesitamos controlar la mente para no permitir ese proceso. ¿Listo? Así que bueno, si tienen alguna pregunta, No, bebé. la van haciendo. Se están comunicando están viendo desde Bolivia. Desde Bolivia. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y vamos a ver lo que es la canción psicológica. Bueno, estamos hablando que la charla interna es de un proceso mental que se sustenta en un proceso emocional que se llama la autosimpatía. Toda nuestra vida emocional está fundamentada en esta autosimpatía. O sea que nos queremos mucho a nosotros mismos nos queremos demasiado a nosotros mismos y en eso se fundamenta nuestra vida emocional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos dejamos llevar mucho de la autosimpatía, o sea, cuando nos queremos mucho a nosotros mismos, llegamos a un proceso muy fuerte, que es este proceso de la canción psicológica, que se maneja por algo que se le denomina la autoconsideración. Entonces, cuando yo me quiero demasiado a sí mismo, me autoconsidero. Entonces, podemos decir que la canción psicológica es el resultado de la charla interna. Cuando yo dejo, digamos, es como el siguiente nivel. Si yo tengo una charla interna y la dejo avanzar demasiado, entonces me va a llevar a una canción psicológica, cuando pienso demasiado en algo. Entonces, ¿qué es esto de la canción psicológica? ¿Qué es esto de la autoconsideración? La autoconsideración es cuando nosotros nos queremos mucho a nosotros mismos y consideramos que nosotros somos buenos y que no merecemos eso que nos está sucediendo, eso que nos dijeron, eso que nos pasó. Y entonces empezamos a sentir algo que se llama dolor. Cuando entra el dolor, cuando entra el sufrimiento, entonces ya nos estamos autoconsiderando. Fue porque ya caímos en la autoconsideración. ¿Y cuál es el problema? Esta autoconsideración, este sufrimiento, este dolor, son las emociones más bajas que existen. Son emociones supremamente bajas. Vienen de las infradimensiones del planeta Tierra y están en los círculos más profundos de las infradimensiones. ¿Por qué? Estos sentimientos de tristeza y de dolor son autodestructivos. Nos acaban. Nosotros podemos ver una persona que de pronto empieza a sufrir tanto por pensar demasiado en algo que incluso puede llegar a matarse. La mayoría, o si no es que todos los suicidas, llegan a suicidarse es por culpa de esto. Dejaron avanzar demasiado una charla interna, llegaron a autoconsiderarse, siguieron alimentando y siguieron metiéndose más como en ese dolor y se terminaron suicidando. Se terminaron quitando la vida o le terminaron quitando la vida a otra persona. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta autoconsideración es supremamente fuerte y es un aspecto que necesitamos trabajar ya. Si una persona en determinado momento le da por sufrir porque es que la vida no me ha sido justa, porque es que mi pareja me dejó, porque es que no alcanza la plata, porque es que yo hago un esfuerzo por hacer el desdoblamiento astral pero es que no salgo, porque es que X o Y razón, si nosotros sufrimos en nuestra vida por algo, necesitamos aprender a erradicar todo ese sufrimiento de nuestra existencia, de nuestra psicología, porque el sufrimiento arrastra. El sufrimiento nos lleva a algo que se llama la derrota. El sufrimiento nos quita la fuerza para hacer algo, ¿sí? Muchos de nosotros aquí en estas conferencias se nos enseñan, en conferencias anteriores, el valor que tiene la energía sexual. Nos enseñan que nosotros no debemos derramar nuestra energía sexual bajo ninguna circunstancia. Y resulta que de pronto en determinado momento una persona se identificó, llegó a derramar su energía sexual y entra en estos procesos de sufrimiento. Jamás podemos nosotros entrar en estos procesos de sufrimiento. Si cometimos un error, hay que levantarse, limpiarse las raspaduras, limpiarse la sangrecita y seguir. Pero si nosotros nos quedamos sufriendo por lo que sucedió, si de pronto yo en determinado momento me polucioné, porque pues esto sucede, es muy normal que en estos estudios, cuando la persona no ha llegado a la castidad, pues llegue a las poluciones. Entonces, si deja entrar el sufrimiento,
se tira al trabajo. El sufrimiento nos saca, el sufrimiento nos quita la voluntad, el sufrimiento siempre nos va a sacar de este trabajo y por eso vamos a estudiar muy profundamente cómo se trabaja y cómo funciona todo esto de la autoconsideración, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros nos queremos tanto a nosotros mismos, entonces empezamos a autoconsiderarnos, empezamos a pensar que eso que nos sucede no es justo, empezamos a pensar que lo que los demás hacen no es justo, que todo lo que nos pasa pues no debería suceder, ¿cierto? Y el problema de todo esto es que cuando nosotros entramos en esos estados de pensar que lo que nos sucede no es justo, atraemos más circunstancias malas a nuestra vida. Ese es el problema que tiene el sufrimiento. Entonces, la persona que llegó y se polucionó porque se identificó, porque lo están castigando, X o Y razón, y empieza a sufrir, entonces atrae más poluciones. La persona que de pronto está sufriendo porque en la vida le va mal y no tiene plata, entonces si sigue sufriendo por esas circunstancias va a seguir atrayendo esa misma desgracia, ¿sí? Entonces por eso nos vamos a dar cuenta que las personas que más sufren son a las que más mal les va, porque ya están metidas como en un hueco. Esto es peor que, esto es comparado como a las drogas. La persona que está sufriendo es muy difícil sacarla de ahí. Uno ve a una persona que de pronto está llorando ahí por el exnovio y uno empieza a hablarle a esto y esa persona no entiende. Eso es como hablarle, toca enviarlo a rehabilitación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar esto? Primero, no somos buenas personas. Todos nosotros estamos llenos de defectos. Todos nosotros estamos llenos de cantidad de errores que hemos cometido en nuestra vida. Y el peor error que nosotros podemos cometer es derramar la energía sexual. La mayoría de los sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra vida, de las malas circunstancias que llegan, es por culpa del mal uso de la energía sexual, ¿sí? Entonces la persona cree que está fornicando con la pareja, que está derramando su energía y que está todo bien, pero resulta que es donde empiezan a llegar los problemas económicos, es cuando empiezan a llegar las enfermedades, es cuando llegan empiezan a llegar las peleas con la pareja, porque la mayor forma o sea, la mayor forma de atraer tragedias es el derramamiento de la energía sexual, el mal uso de la energía sexual. Cuando nosotros no valoramos nuestra energía sexual, pues entonces siempre van a llegar cosas malas y siempre vamos a sufrir. Una persona que derrama su energía sexual está derramando su vitalidad, está derramando su vida. Y por lo tanto, la persona que derrama su vida, pues por el contrario, va a traer sufrimiento. Y esa persona se va a sentir totalmente vacía y va a tener muchos huecos que va a querer llenar de una forma externa, pero que no va a poder. ¿Sí? Eso es lo interesante de todas estas conferencias. Estas conferencias nos enseñan a nosotros a llenar esos vacíos con la conciencia. Se nos enseñan 3 factores para la revolución de la conciencia y pues se nos enseña que estamos muy mal, estamos degenerados, pero que nos podemos regenerar. Bueno, yo no derramo la energía sexual y me pasan cosas malas. Bueno, tenemos defectos de la ira, tenemos defectos de la pereza, tenemos defectos de la envidia, tenemos defectos de la prostitución, tenemos defectos de cualquier cantidad de defectos y todos esos defectos que nosotros tenemos son los que atraen esas circunstancias. Si yo tengo un defecto de la codicia y no lo he trabajado, pues posiblemente ese defecto de la codicia me haga pasar por dificultades económicas, ¿sí? Pero si yo empiezo a trabajar mi defecto de la codicia, pues entonces llegará el punto en que puedo encontrar un equilibrio, en que no voy a sufrir si tengo o no tengo demasiado, porque ya empiezo a comprender todos esos procesos de la codicia. Si yo tengo un defecto de la ira, pues entonces me van a venir a gritar, me van a venir a golpear posiblemente, porque tengo ese defecto y ese defecto atrae las circunstancias. Entonces, si yo elimino mi defecto de la ira, pues entonces voy a arreglar esos problemas que yo tengo. Porque si me la paso peleando con mi pareja, porque si me la paso gritando aquí o allá, pues es por culpa de esos defectos. Si yo los trabajo, si yo los elimino, entonces voy a cambiar mi nivel del ser. Pero aquí es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta que el sufrimiento es necesario erradicarlo, primero, porque el sufrimiento no nos deja avanzar. Hay dos preguntas. ¿Y si es más dialogar que tener esa charla? Y si es más dialogar que tener esa charla, pues es la misma charla. Si uno está hablando con uno mismo, es una charla interna y esas charlas internas siempre nos van a llevar a estados negativos, siempre. Hay veces que son charlas internas inofensivas. De pronto a veces uno está solo en la casa y uno empieza a hablar con uno mismo, ¿sí? Bueno, ¿y qué hago hoy? ¿Y mañana?
y esto, uy, tengo ganas de ir al baño, vamos al baño, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno se acostumbra así a hablar consigo mismo, está hablando un yo con otro yo. Y cuando tiene un problema, ese yo es el que lo aconseja a uno y uno termina cometiendo errores. Entonces por eso nos dicen que lo importante es aprender a guardar silencio interior, ¿sí? Es lo importante. Así sea, no, es que es un pensamientico porque no, silencio interior. Es difícil, claro, es muy difícil porque una persona intente mantener un segundo la mente en silencio y se va a dar cuenta que es imposible. En el estado actual en que nos encontramos es imposible. Pero si empezamos a practicar, si empezamos a tener disciplina de todos los días, aprender a controlar nuestra mente, pues entonces ya la mente se va a empezar a callar, se va a empezar a controlar, ¿sí? Porque si llevamos toda la vida pensando, pues no vamos a esperar que en una semana pues vamos a poder controlar nuestra mente. Eso es un trabajo que dura pues algún tiempo para poderlo lograr. ¿Listo? ¿Ustedes hacen parte del conocimiento de sí mismos? Sí, señora. Nosotros dictamos conferencias del conocimiento de sí mismo. Ahora pues no hay que, digamos, parcializarnos, porque muchas veces nosotros nos movemos por nombres o nos movemos por grupos, por empresas, por estratos sociales, pero al fin y al cabo somos todos lo mismo. Nosotros no deberíamos mirar, digamos, el nombre de, pues el nombre de algo, sino la enseñanza que deja. Puede tener cualquier nombre, pero si a mí me deja una buena enseñanza, me sirve. ¿Listo? Entonces, pues ya cada uno tiene que empezar a discernir, digamos, la enseñanza que está recibiendo, ¿sí? Esa es lo que buscan estas conferencias, que nosotros empezamos a discernir. Entonces, listo, vamos a seguir. Si nosotros nos la pasamos sufriendo todo el tiempo porque me dijeron, porque no me dijeron, porque me pasó, porque no me pasó, porque la vida no me ha sido esto, porque es que yo no sé, yo le he dicho a mi pareja que es que no deje la ropa ahí botada en el piso porque es que siempre me la deja ahí botada en el piso y eso yo parezco la esclava aquí de la casa, por ejemplo, una mamá, ¿sí? Entonces ahí está sufriendo y si todo el tiempo está sufriendo por eso, entonces llegará el punto donde no se aguante más, incluso puede hasta separarse porque el esposo no le dejó la ropa donde debía, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros nos la pasamos todo el tiempo sufriendo, muchas veces uno, ahorita por estos días, uno habla con cualquier persona y eso es solo quejaderas. ¿Cómo le ha ido? No, pues bien, ahí luchándola, pues toca hacerle, porque ¿qué más se hace? Esa es la vida de casi todo ser humano. Nosotros, nuestra vida simplemente se convirtió en nacer, crecer, reproducirnos y morir, levantarnos en la mañana, trabajar, hacer los quehaceres y en la noche llegar y nos sentimos vacíos y por eso sufrimos. Pero si empezamos a darle un toque diferente, pues entonces empezamos a dejar de sufrir. Y esto es una lucha porque lastimosamente sufrir genera un placer. Y si nosotros de pronto más adelante vamos a ver una conferencia que se llama La Meditación, la conferencia número 22, estamos en la 18, las personas que ya lo conocen, la técnica de la meditación, pues la pueden hacer. Si de pronto pues quieren conocerla de una vez, creo que ahí en la página hay un grupo, una página de YouTube y ahí hay unas conferencias, ahí debe estar la conferencia. Y si no, pues ahí hay un grupo también, en el grupo pues pueden ir y preguntar que pues por favor les pasen la conferencia número 22 o se pueden esperar hasta la conferencia 22. Entonces cuando nosotros vamos a meditar acerca de un sufrimiento, el sufrimiento siempre se justifica. O sea, uno siempre quiere justificar su sufrimiento para seguir ahí. Entonces de pronto la persona que le fueron infiel, entonces uno le dice, pues ya deje de sufrir, eso ya pasó. Y esa persona se aferra, justifica su sufrimiento. Dice, es que yo lo di todo y es que, ¿por qué me fue a hacer eso? Esto es injusto y es que la vida y es que Dios. Entonces siempre va a seguir, el defecto siempre va a querer sostenerse ahí, sufriendo. ¿Y cómo nosotros podemos vencer este sufrimiento? Solamente con la voluntad. Estos trabajos son para las personas que realmente quieren cambiar, ¿sí? Y cuando decimos realmente quiere cambiar es porque va a los hechos. Porque uno de boca para afuera dice, uy, sí, yo quiero cambiar. Pero uno quiere cambios superficiales, o sea, uno quiere cambios fáciles. Uno simplemente quiere que de aquí a mañana uno amanezca y se le haya cambiado la psicología totalmente, ¿sí? Pero las cosas no son así. Si nosotros llegamos a este punto de sufrir, de tener una vida mediocre, una vida que no nos gusta, de que nos suceden cosas malas, es porque nosotros mismos nos lo hemos ganado.
Y si queremos salir de ahí, pues necesitamos esforzarnos. Por eso aquí se nos enseñan una cantidad de herramientas, de prácticas y de orientaciones que nos permiten a nosotros cambiar, pero cambiar solamente se logra haciendo, o sea, con voluntad. Porque existen muchas justificaciones. Entonces la persona dice, uy, sí, yo quiero cambiar. Entonces uno le dice, bueno, vamos a meditar. Y ahí empiezan las justificaciones. No, es que está haciendo frío, es que el trabajo, es que aquí, es que allá, es que mañana, es que... Y así somos todos. Entonces necesitamos dejar de ser tan negligentes y necesitamos empezar a trabajar ya. Necesitamos empezar a hacer unos esfuerzos para poder generar estos cambios, porque si no, entonces el dolor siempre va a estar ahí, el sufrimiento siempre va a estar ahí. Siempre vamos a sentir que nos pagaron mal, siempre vamos a sentir que nos falta algo, siempre vamos a sentir que la vida es injusta y no vamos a poder llegar a ningún cambio interior. ¿Listo? Ahora, algo que nosotros necesitamos comprender sobre las cosas que nos suceden en la vida es que no solamente tenemos una vida, sino que tenemos muchas existencias. De hecho, son 108 existencias. Ya cada uno tiene que mirar en qué existencia está. Puede estar en la 100, en la 90, puede estar en la 105, en la 106, en la 108. Cada uno de nosotros tenemos que revisar en qué existencia vamos. Pero lo que sí es cierto es que hemos tenido existencias anteriores. Y en esas existencias anteriores hemos contraído una serie de deudas. Entonces, el problema de nosotros es que tenemos la conciencia dormida. Uno piensa que de pronto, en determinado momento, puede que una persona haya confiado en alguien y esa persona lo haya estafado. Entonces sucede mucho. Supongamos que una persona tiene un vehículo, lo lleva al mecánico y el mecánico lo estafó. Le metió partes chimbas, se le robó las partes nuevas que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió ahí? La persona empieza a sufrir y dice, no, me tumbaron, me robaron, esto es mucho hijo de madre. Está en un sufrimiento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesitamos comprender? Todo lo que nos sucede a nosotros en la vida es porque nos lo merecemos, ¿sí? Entonces por eso nos dice una oración, la oración del Maestro Jesús, nos dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Si en determinado momento una persona vino, me enamoró, después se fue, me botó, entonces es una deuda que yo tenía. Posiblemente en una existencia anterior yo le hice lo mismo a esa persona y en esta existencia simplemente me vino a cobrar. Era una deuda que yo tenía con esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que nos creemos buenas personas. Para poder dejar de sufrir, necesitamos dejar de creernos buenas personas. Y si yo empiezo a observar mi psicología y empiezo a analizar cómo me comporto yo, entonces empiezo a darme cuenta que sí, que yo también tengo mis defectos adúlteros, que de pronto por la educación que yo tuve en esta existencia no lo hago, pero si hubiera tenido otro tipo de educación, lo haría perfectamente. Entonces, si tengo el defecto adúltero, en algún momento adulteré. ¿Sí? Si de pronto yo empiezo a observarme porque me robaron y me di cuenta que yo también tengo el defecto ladrón, entonces si yo tengo el defecto ladrón es porque en algún momento robé y si me robaron en algún momento es porque debía esa karma, es porque le debía karma a esa persona y por eso me está sucediendo. Y así, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que lo que nos sucede es porque nos lo merecemos, pues empezamos a dejar de sufrir. ¿Qué es lo interesante? Cuando nosotros empezamos a hacer un esfuerzo por trabajar esas cosas que nos generan dolor, en el mundo astral nos empiezan a mostrar por qué suceden las cosas, ¿sí? Entonces de pronto la persona que la engañaron, la muestran y le muestran que una existencia pasada, pues lo que esa persona le hizo en esta existencia ni es la mitad de lo que usted le hizo en la existencia pasada a esa persona, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la conciencia libera, que cuando nosotros eliminamos los defectos nos quitamos pesos de encima y que lo más importante es ponerse sobre, digamos, leyes superiores. Nosotros siempre estamos con la ley del talión, el del ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me la hicieron, yo no me puedo quedar con la espinita. Si me pagaron mal, pues entonces yo pago mal, porque eso es lo que produce la autoconsideración. Cuando nosotros sufrimos algo, queremos venganza. Cuando nosotros nos hacen algo, entonces queremos que esa persona viva lo mismo que vivió, ¿sí? Pero aquí está esta otra enseñanza del Maestro Jesús, donde dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil,
Y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros exigimos que las demás personas paguen por lo que hicieron, a nosotros también nos van a pedir que paguemos lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, alguien me gritó, entonces yo digo, no, esta persona tiene que pagar porque a mí nadie me grita. ¿Sí? Pero si yo he gritado a alguien en algún momento, entonces yo también voy a tener que pagar. Y la ley es justa. Y cuando nosotros exigimos tantas cosas, la ley también nos exige a nosotros esas mismas cosas. Por eso nos dicen, lo más importante es ponerse sobre leyes superiores. ¿Cuáles son esas leyes superiores? La ley del perdón. Como dice ahí, si yo no perdono a esa persona a la que le tengo una deuda, pues entonces esa persona me va a entregar al alguacil, el alguacil al juez y me van a meter a la cárcel. O sea, quiere decir que esa persona me van a cobrar. Que en determinado momento, si yo no aprendo a perdonar a los demás no me van a perdonar a mí. Pero si yo empiezo a perdonar a los demás, cuando se me viene un cobro kármico, entonces la ley es misericordiosa, porque yo ya perdoné a otra persona, entonces me aprenden a perdonar a mí. Si yo empiezo a olvidar todo eso todo ese mal que me hicieron y todo esto, pues entonces empiezo a subir, empiezo a darme cuenta que ya puedo dejar de vivir en el pasado. El problema del dolor es que el dolor siempre nos mantiene en el pasado. Entonces vemos una persona que de pronto lo hemos visto, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es un ejemplo de pronto de las viudas. Entonces la señora tenía a su esposo, lo amaba mucho, muy bien, no estamos diciendo que esté mal. Y resulta que cuando tenía 35 años el esposo falleció, ¿sí? Y esa persona sufrió y luto y todo, y pasaron 30 años y siguió con el luto, o sea, prefirió quedarse sola que salir de ese sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos hablando de que nosotros justificamos los dolores. Entonces ella dice, no, es que entonces tenía que serle infiel a mi marido, pues simplemente uno tiene que dejar pasar las cosas, uno tiene que soltar esos dolores que tiene, ¿sí? Porque si no, pues entonces nos quedamos viviendo en el pasado. En ese ejemplo, esa persona se quedó viviendo en el pasado, no pudo salir de allá, siguió viviendo toda la vida con su dolor. Y si alguien le pregunta, bueno, ¿usted por qué quedó sola? Pues entonces se empieza a soltar la canción. Se le llama canción psicológica, es porque a todo el mundo le gusta cantar sus dolores. Entonces si uno le pregunta, digamos, en ese caso a la señora, venga, ¿usted por qué se quedó sola? Entonces le empieza a soltarle la canción. No, imagínese, yo tenía a mi esposo, lo amaba y se me murió. Y eso dura contándolo no todo con pelos y detalles de algo que sucedió hace más de 30 años, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. De pronto, si uno siempre tiene algo que se llama un librito de cuentas, que ya vamos a hablar de él. Pero entonces le llama canción psicológica porque uno siempre quiere contar sus dolores. De pronto, cuando se empieza a hablar de desamor, entonces todo el mundo hace como una competencia a ver quién es el que ha sufrido una decepción amorosa más fuerte, ¿sí? Porque todo se convierte como en una competencia para ver quién ha sufrido más, ¿sí o no? Entonces, ese es el problema de la canción psicológica. La canción psicológica siempre está ahí, está repitiéndose y es una cuestión emocional. La canción psicológica siempre es un dolor que nosotros sentimos en nuestra emoción y es una emoción supremamente baja. Como lo decía al principio, es una emoción que viene desde las infradimensiones y que nos quita demasiada energía. La energía que quita el dolor, la energía que quita el sufrimiento, esa autoconsideración que nosotros tenemos es impresionante. Nosotros no llegamos a comprender la cantidad de energía que pierde cuando nosotros empezamos a sufrir por algo. ¿Listo? Entonces, esto de la canción psicológica, esto de cantarle la canción a alguien más, nos deja ver dos cosas. Primero, no debemos cantar nuestras canciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No debemos hablar de nuestros problemas ni de nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Cuando nosotros le contamos nuestros problemas, nuestros sufrimientos a los demás y las demás personas digamos, como que nos dan la razón, entonces nos hacen sentir que estamos en lo correcto. ¿Sí? Entonces de pronto la persona dice, no, es que me pusieron los cachos. Y entonces, ¿qué dice la otra persona? Uy, no, eso es injusto, pobrecito usted, hermano, Dios mío. Entonces, esa lástima que nos están dando alimenta más ese sufrimiento y hace creer que nosotros tenemos razón y que tenemos todo el derecho de estar sufriendo, ¿sí? Entonces alguien dice, no, lo que pasa es que, no, esta mañana mi pareja me gritó.
Y entonces la otra persona dice, uy, no, tenaz, hermano, usted toca que no se deje gritar de su pareja porque eso es dañino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona va a creer que ese sufrimiento que está sintiendo es justificado. Entonces, nunca debemos contarle nuestros problemas a los demás porque lo que hacemos es alimentarlos. Y, por otro lado, también nos enseña que no debemos escucharles las canciones psicológicas a los demás. Entonces llega la persona y dice, no, es que necesito que me ayude porque es que espere, venga y le cuento mis problemas. Y duran 2 horas contándole uno los problemas y uno termina identificado, chupado y también metido en el problema de la otra persona. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña las dos cosas. Primero, no escuchemos las canciones psicológicas de los demás, no escuchemos los problemas de los demás. Y si nosotros tenemos un problema, un sufrimiento, no se los contemos a otras personas. Lo único que vamos a hacer con eso es agrandar más el problema. Si nosotros queremos salir de ese sufrimiento, pues lo mejor es trabajarlo por nosotros mismos, sin necesidad de tener que buscar lástima en otras personas, ¿sí? Y pues como les digo, si hay otra persona que nos quiere cantar su canción, porque eso nomás es que uno haga una pregunta como, bueno, ¿y qué, cómo van las cosas? Y empieza la otra, no, pues si le contara. No, eso hermano, yo me quedé sin trabajo y estoy peleando con mi pareja. Y entonces uno escucha todos esos problemas y se va con esos problemas a la casa. Y sin darse cuenta uno también empieza a tener los mismos problemas porque la pesadez de eso es tan grande que uno termina trayendo las mismas circunstancias. ¿Listo? Entonces por ese lado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero, hacer un esfuerzo con voluntad de dejar de sufrir, de no identificarnos, de no autoconsiderarnos. Si algo nos duele, no debemos darle lugar a eso. ¿Y cómo se hace? Matando yo eso. Si tengo una pesadez emocional, madre mía, elimíname este defecto y a través de la voluntad no me dejo llevar de eso. Y debemos aprender a tener cuidado con todas estas sensaciones, todas estas emociones bajas, porque nos llevan al sufrimiento. Entonces, no debemos admitir dentro de nosotros ni sentimientos de venganza, ni resentimientos, ni emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, envidia, violencia, la recordación de deudas. ¿Sí? Debemos tener cuidado con todos estos aspectos de la canción psicológica, porque cuando empezamos a caer en esto, empezamos a caer en un abismo. Y aquí también nos enseñan sobre esto que se llama el librito de cuentas. ¿Qué es eso del librito de cuentas? Todos nosotros tenemos un librito de cuentas interno. ¿Qué es ese librito de cuentas interno? Ese librito de cuentas interno es eso que nosotros vamos guardando ahí, como de las cosas que nos deben los demás, lo que nosotros creemos que nos deben los demás. Entonces es como cuando uno presta plata, ¿sí? Cuando uno presta plata a otra persona, uno no se le olvida, ¿sí? Puede que la otra persona se le olvide o que nunca le pague, incluso uno puede que no le diga nada, pero uno se acuerda de esa deuda, ¿sí? Y si de pronto la próxima vez que esa persona le pide a uno plata prestada, uno no le presta porque se acuerda, ¿sí? Este ejemplo pues es un ejemplo muy común entre los conferencistas, pero pues lo vamos a poner porque es muy cierto. Entonces está el tema de las mujeres. Las mujeres son muy buenas con ese librito de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer en una discusión le saca a uno cosas que pasaron hace 2 o 3 años, ¿sí? Entonces le dice, ¿se acuerda esa vez que nos fuimos a ver y usted me botaba y estaba haciendo frío y se puso a llover y que habían estas cosas rojas y blancas? ¿Sí? Esos son los libritos de cuentas. Necesitamos empezar a darnos cuenta cuál es nuestro librito de cuentas. Es muy chévere uno empezar a sentarse y empezarse a preguntar, bueno, ¿cuál es mi librito de cuentas? Y uno empieza a darse cuenta, cuando estaba en séptimo yo no me gané no hice bandera. Y ahí está su librito de cuentas. Es algo que cree que la vida le debía. Si de pronto yo tengo un dolor porque una persona me hizo algo malo, entonces listo, empiezo a estudiar primero mi librito de cuentas. Siento que esta persona me debía pagar así, 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 y esto que hizo no me lo hizo, entonces me debe esto. Y cuando uno empieza a comprender ese librito de cuentas que uno carga, esas cosas que uno piense que los demás le hicieron y que le deben a uno se libera, uno realmente descansa. Sarita, por favor, quieta. ¿Listo? Entonces es así, empezar a estudiar nuestro librito de cuentas es empezar a estudiar todas esas cosas que nosotros vamos guardando dentro de nuestro mundo interior. Y ese librito de cuentas está lleno de cositas pequeñas que uno a veces ni siquiera se da cuenta, ¿sí?
Que no, que de pronto uno llamó y no le contestaron. Y sin uno darse cuenta, uno ya tiene anotado en su librito de cuentas. Entonces, empezar a limpiar ese librito de cuentas es muy importante para vencer toda esta autoconsideración que nosotros tenemos. ¿Listo? Y ya para terminar, porque pues esta conferencia es un poquito pesada, tiene mucha información y no quiero pues demorarme tanto tampoco. Vamos a hablar sobre algo que se llama la canción o la autoconsideración psicológica silenciosa. Antes estamos hablando que nos gustaba contarle nuestros problemas a los demás. Pero muchas personas cargan, digamos, sufrimientos internos que no le cuentan a nadie. Incluso ahorita eso ya está supuestamente diagnosticado psicológicamente, que hay personas que sufren de depresión. Entonces, externamente sonríen y todo, pero por dentro cargan esa pesadez, cargan ese sufrimiento, como que no les gusta la gente, no les gusta el ruido, siempre tienen como un dolor, como que se ríen, pero sienten ese vacío. Y este tipo de canción psicológica es peor todavía. Si alguna persona tiene esta canción psicológica, por favor, trabájela, porque puede incluso llevarla a la muerte, la puede llevar a cometer algún error. Muchas personas pues no podemos culparlas porque realmente le han pasado cosas malas en la vida. Entonces desde pequeñitos ahí hemos escuchado historias de mujeres que cuando chiquitas las violaron, que pasaron cosas fuertes, nunca tuvieron papás, después cuando entonces una persona así pues sería muy difícil decirle no, pues usted deje de sufrir y ya. Por eso nos dicen que estos estudios es para la gente que quiere realmente cambiar, ¿sí? Si ya me cansé de sufrir, si me cansé de la vida que tengo, pues entonces empieza a trabajar todo ese dolor, ¿sí? A unos les será más fácil, a otros les será más difícil, pero lo importante es empezar a eliminar todo ese sufrimiento que cargamos dentro, ¿sí? Hay que salir de eso. Esto simplemente, como les decía hace rato, internamente muestran esto como las drogas. Si una persona saliera al mundo astral a preguntar qué es la canción psicológica, le muestran un drogadicto. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, degenera una persona, la flaca, la pone ojerosa, como dice la canción, flaco, ojeroso, sin ilusiones, ¿sí? Así que debemos aprender a trabajar todo este proceso y eso solamente se hace cuando queremos cambiar, ¿sí? Si nos ha tocado muy duro, si es que pensamos que la vida es difícil, si nos ha tocado pasar cosas que pues no normalmente no pasarían y realmente son difíciles, necesitamos soltarlas. Uno tiene que aprender a soltar todo lo que le ha sucedido y dejarlo atrás. Y darse cuenta que lo importante es el aquí y el ahora. Nunca podríamos cambiar nuestro nivel del ser. ¿Qué es esto del nivel del ser? Es nuestro nivel de conciencia. Nunca podríamos subir un nivel del ser si nosotros seguimos sujetando esas cosas que nos sucedieron en el pasado, sufriendo por los desamores, sufriendo por las pérdidas económicas, sufriendo por las traiciones, sufriendo por cualquier cosa que nos haya sucedido. Jamás vamos a poder subir un nivel de conciencia o subir un nivel en nuestra vida si no soltamos todo eso, ¿sí? Si queremos cambiar es como digamos la persona, el ejemplo que yo ponía, la persona que se le murió la pareja, ¿sí? Si no suelta eso, pues no podría llegar a un nivel superior y conseguir otra pareja. No podría subir ese nivel del ser de la soltería porque no quiere soltar eso, ¿listo? Si yo estoy sufriendo porque toda mi vida me ha ido mal, porque soy un fracasado, porque es que yo como que todo lo que intento hacer no me ha ido bien, pues entonces suelte todo ese dolor, suelte todo ese sufrimiento, déjelo atrás, trabájelo, empiece a estudiarlo, dése cuenta cuál es su librito de cuentas, dése cuenta cuál es todo ese dolor que sintió y cuando lo suelte se va a dar cuenta que va a poder pasar a un nivel superior. ¿Listo? Necesitamos aprender a soltar todos esos dolores y no permitir que entren para que podamos subir nuestra conciencia. Y esa es la conferencia del día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, la van haciendo. Para hacer un recuento de todo lo que fue la conferencia, pues entonces hablamos de la charla interna, que es la charla que nosotros tenemos en nuestra mente de los diferentes yoes que están hablando. Se mueve por algo que se llama la autosimpatía, que pues es ese amor que nosotros tenemos por nosotros mismos y que pues lastimosamente esta autosimpatía siempre va a generar
estados negativos dentro de nuestro mundo interior, malas relaciones con los demás y siempre nos van a meter en problemas. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja esto? Poniéndonos en los zapatos de los demás, saliendo del orgullo, de la autosimpatía y darnos cuenta que cuando nosotros hablamos algo en nuestra mente siempre le estamos agregando o quitando cosas. ¿Listo? Y pues esta parte de la canción psicológica pues habla acerca del sufrimiento, del dolor, nos enseña que debemos soltar el dolor, que debemos aprender a subir niveles del ser y que no debemos escucharle las canciones a los demás y tampoco debemos cantar nuestras canciones. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Bueno, si tienen alguna pregunta, ya para terminar la van haciendo. Y si no, pues dejamos ahí, ¿listo? Creo que aquí hay preguntas. A ver, dice. Sí, he sentido eso muy palpable en mi ser y gracias a las conferencias pues ahí voy, pero para mí en especial hace un rato de silencio sí es muy difícil. Sí, inicialmente es muy difícil, de hecho incluso pues hemos visto personas que están muy adelantadas y dicen que incluso cuando se está creando el cuerpo mental es cuando, o sea, todavía no se ha podido llegar a un silencio interior, pero poco a poco a medida que se va practicando, que se va teniendo esa disciplina, entonces se puede ir controlando la mente, se puede ir controlando toda esa charla que cargamos. ¿Cómo puedo saber en qué número de existencia estoy? Bueno, existen muchas formas, obviamente todas en el desdoblamiento astral. Digamos a mí, yo pregunté cuando llegué al conocimiento, cuando llegué a las conferencias, yo pregunté, ¿cómo se pregunta? No simplemente pone un objetivo en el corazón antes de dormir, ¿sí? Si no saben la práctica del desdoblamiento astral, la conferencia número 3, ahí está en la página, la pueden ir a buscar. Entonces antes de dormir uno siempre tiene que poner un objetivo en el corazón. Yo me puse el objetivo, realmente pues tengo que ser sincero, en ese momento no hice ni siquiera la práctica, pero me mostraron. Entonces le pueden decir a uno en qué existencia va y ya, así, tal cual. O también le pueden mostrar a uno un pebetero. ¿Qué es un pebetero? No sé si han visto que en las iglesias, cuando uno entraba, o no sé si ahorita todavía, hay unas velas. Ahorita pues le echa uno una monedita y prende la velita, ¿sí? Esos son los pebeteros. Esos pebeteros normalmente, originalmente, tienen 108 velas. Entonces uno le muestra en ese pebetero esas velitas y uno tiene que ver cuántas velas faltan por prender, ¿sí? Entonces si faltan 5, si faltan 10 velas, entonces listo. Si son 108, entonces voy en la 98. No, quedan 2 velas, listo, entonces voy en la 106. Queda una velita, listo, estoy en... O simplemente le pueden decir verbalmente. Cuando a mí me mostraron, yo no salí consciente, entonces son cosas que uno puede empezar a preguntar para, pues, para ir comprobando. Muchas veces el ser nos da enseñanzas, así no sean conscientes, acerca de cosas que queramos saber para darnos como ánimo para el trabajo. ¿Listo? Y si estamos en la 108 existencia, ¿qué pasa de ahí en adelante? Bueno, eso se ve en la conferencia número 8, los invitamos también a que vayan a la conferencia número 8. Evolución, involución y revolución, o en la conferencia número 2, que es la de la muerte. Cuando la persona tiene 108, ya está en las 108 existencias, no trabajó sobre sí mismo, perdió su existencia, la desperdició, su alma se va para las infradimensiones o también son conocidas como el infierno. Entonces ahí es donde empieza el crujir de dientes, ¿sí? Se dice que una persona pues dura toda una eternidad en las infradimensiones o en el infierno, pero es porque puede el alma durar allá miles de años mientras desintegra todos los defectos que creó mientras estaba en vida. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede. Si todavía no tiene sus 108 existencias, va para un espacio en la quinta dimensión y espera que le den un nuevo cuerpo físico. Eso es lo que sucede, pero ahí están las conferencias. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, pues la hacen. Y si no, entonces dejamos ahí. Muchas gracias a todos por asistir. Quería pues mirar acá, pero no me cargó la página, no cargo los comentarios. Entonces, ya no hay más, listo. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. La cita es para el próximo martes, si no estoy mal. Igual las personas que no han seguido la página, por favor, sigan la página. Y pues ahí estaremos pendientes. ¿Ok?
Déjenme ver si aquí... No, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pues bueno, espero que les haya servido y nos vemos en otra ocasión.